bienvenida a su programa favorito, Radio Historia, siendo las 4 de la tarde, aquí en Jicotenca, Tacotalpa, Tabasco, con sus locutores Jessica Vázquez Gutiérrez y su servidora Yolanda Jiménez. Nos acompaña un invitado que nos platicará todo acerca del tema. Él es el profesor de la UNAM, el maestro Sebastián Torres Blanda. Comencemos. El día de hoy nos encontramos en nuestra edición número 1, donde hablaremos sobre el tema importante, bonito e interesante, ya que sin duda lo podemos ver y reflexionar en nuestra vida diaria, la cual hemos preparado para ustedes y se trata de la filosofía de la antigua Grecia. ¡Wow! Es muy interesante el tema y para dar inicio al programa y no hacer esperar más a nuestra audiencia, el objetivo de esta programación fue porque se desarrolla un razonamiento crítico ante temas que afectan a la sociedad actual con pensamientos filosóficos desde su origen griego. Hola, buenas tardes, profesor. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. El gusto es mío por invitarme a su programa. Hoy hablaremos sobre la filosofía de la antigua Grecia y cómo se relaciona con la actualidad. Profesor, ¿nos puedes dar una introducción sobre el tema con respecto a la antigua Grecia con la sociedad actual? Por supuesto. Como tal, la filosofía comienza en ese tiempo como un pensamiento, y esto va más allá de lo que el ser humano pueda preguntarse. Y hasta la actualidad, los límites de nuestra curiosidad son inciertos, tanto lo social como lo espiritual, y como tal, para entender esto, se debe pensar como un filósofo de la antigua Grecia, y en cómo sus aportaciones hasta la actualidad son importantes. Gracias por una respuesta sabia, profesor. Como usted acaba de mencionar, los filósofos forman parte de todo lo que conocemos. Comencemos adentrándonos en este tema que a todos nos interesa y por supuesto más a los estudiantes de cualquier escuela o plantel. Bueno, pues ya entrando en confianza y ambiente, ¿nos puedes explicar de cómo surgió con el paso del tiempo los principios de la filosofía y su relación con la actualidad? Por supuesto que sí, resolveré todas sus dudas acerca del tema. La filosofía en la antigua Grecia se originó en las ciudades griegas de Asia Menor. Es aquí donde surge a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, centrada en la naturaleza, teniendo como base el pensamiento racional o logos. Para ser más concreto, es aquí donde surge lo que todos conocemos, cómo surgió toda la filosofía en sus diferentes ramas. Como tal, en esta época se formaron pensamientos de acuerdo al origen de las cosas y en dónde estamos, como los mitos, la magia y la religión. Eso es algo que nos gustaría escuchar del tema de cómo estos tres pensamientos dieron origen a la filosofía hasta la actualidad. La mitología griega persiste en la actualidad, a pesar de los siglos. La transmisión de los mitos ha sido posible gracias a la reactualización y reinterpretación. Y con esto el carácter trágico de los mitos nos regala el don de la eternidad y una de las mayores conspiraciones de la realidad. Como tal, los mitos, a pesar de ser solo productos de imaginación, son claves en la enseñanza de la actualidad. Qué gran reflexión nos da esa mitología griega con la actualidad. Así es, pero no solo del mito se puede aprender, también el aspecto religioso en la antigua Grecia, que mostraba compromisos con la ciudad con la creencia de muchos dioses. Su religión era politeísta, las cuales sus divinidades poseían habilidades humanas y eran inmortales, gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres eran relacionadas entre sí. En la actualidad existen muchas religiones con sus propias divinidades y quienes fueron las causas de su creación de la tierra. Pero mayormente la religión que es más reconocida es la religión católica, de Dios Todopoderoso. Bueno, pues gracias por su aportación en este grandioso tema. Vamos a un corte comercial, no le cambie.
Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Precisamente. Continuamos con el programa Radio Historia y seguimos adentrando el tema de nuestro invitado especial. Profesor, ¿nos puede aportar el conocimiento filosófico con los diferentes campos de estudio de sus principales disciplinas con el contexto actual? Por supuesto. Como tal, la filosofía es una disciplina de carácter académico y reflexivo. Como todos sabemos, el significado de filosofía se traduce por amor a la sabiduría. Y como tal, la filosofía se divide en ramas con distintos objetos de estudio. Una de ellas es la metafísica, que estudia la realidad, la existencia y el ser humano, y genera ideas innovadoras como tal. Actualmente la metafísica ha sido responsable de contradicciones de orígenes de las cosas entre la ciencia y la filosofía, ya que busca una construcción de nuevas teorías que busca explicar y comprender de la mejor manera la realidad. Y son ideas opuestas tanto en el método científico de la ciencia y la razón de la filosofía. Y otra rama de la filosofía es la geología, que es el estudio de conocimientos, y como la otra rama también se puede emplear en la ciencia enfocándose en hechos, hipótesis, leyes y teorías que son comprobatorias. A lo que la filosofía da a entender en la actualidad, las ramas de la filosofía son de suma importancia, ya que se pretende resolver problemas de la sociedad, pero la intervención de la ciencia como un resultado exacto. En concreto, como usted dice, menciona en la ciencia de la contraparte de la filosofía, a que ambas resuelven situaciones de manera diferente, o no es como lo puedes emplear. No es tanto como estar de acuerdo, sino que la ciencia se enfoca en explicar cómo suceden las cosas, mientras que la filosofía se centra en el porqué, y como tal permite hacer los razonamientos necesarios al momento de planear y plantear problemas que lleven a la solución del mismo, pero se emplea el mismo significado muy diferente a la sociedad, porque dicen que la ciencia reemplaza a la filosofía, y no es así. Al contrario, comparten temas y de estudios con el universo, el tiempo y el espacio, y aprenden a dar respuestas a los grandes dilemas planteados desde la antigüedad. Muy interesante, profesor, y espero que a las personas que nos escuchan esta información sea de gran utilidad y reflexiva. Vamos a un corte comercial y recuerden, no le cambien. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador, mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Continuamos con nuestro programa mencionado y agradezco a todos los que nos escuchan el ser un tema relevante e interesante para toda la comunidad juvenil. Seguimos con la aportación del profesor en filosofía. Hablamos de diferentes temas. Ahora nos puede comentar el pensamiento occidental en la antigua Grecia con la actualidad. Bueno, los griegos descubren las cosas del mundo están ordenadas siguiendo leyes. Al usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza, la filosofía occidental engloba el pensamiento a la obra de la filosofía del mundo occidental. Históricamente, el término se refiere al pensamiento filosófico en la cultura occidental, empezando por la filosofía griega antigua de los presocráticos. Pero en la actualidad
se siguen los modelos de Aristóteles y Platón, los filósofos más destacados de la historia griega, para quienes la metafísica, la unidad, tenía como paradigma la simplicidad, y para describir una frase sobre todo es todo en cuando se estudia a los griegos, cómo se topa con temas actuales de filósofos como Luis Se puede decir que desde los griegos hasta la actualidad solo evolucionó la idea del cosmos con matemática y ciencia, misma que en antigua Grecia intentaban dar razonamiento por medio de la filosofía. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Radio Historia. Esperemos que les haya gustado nuestro programa. Nos vemos en la siguiente emisión.